Me avisa. Ya, aquí ya estamos grabando. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Espero que se encuentren muy bien, ustedes, sus familias. Un gusto verlos. Hoy tenemos, como sabíamos, la asesoría con doña Carolina Ábalos, que le agradezco muchísimo que saque su tiempo para colaborar con la cátedra. Tenemos, Carolina, varias, para quien no la conoce, ¿verdad? Ahorita Carolina se presenta, pero tenemos varios tutores nuevos, tutoras y tutores, y entonces es importante esta primera asesoría. Les voy a pedir, por favor, que así como aparece allí, mediación de las asignaturas usando herramientas de la plataforma educativa Moodle para trabajo individual y colaborativo, la anoten porque forma parte de, esta sería la primera asesoría que tendríamos para el tema de evaluación del desempeño. Y ahí vamos acumulando todas las acciones que vamos a desarrollar para que el otro año podamos ya darle un check a eso. Así que muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo grande. Me alegra muchísimo verla nuevamente, aunque sea así por este medio. Y bueno, estoy segura que será de mucho provecho para todos. Un abrazo. De verdad que sí. Muchísimas gracias, doña Katia. Yo es que a doña Katia le tengo muchísimo cariño, de tantos años de trabajo. Chicos, por favor, sí les voy a pedir que me dejen en silencio el micrófono porque estoy oyendo como que hay varios que tenemos abierto el espacio. Espérense para ver que alguien está haciéndome preguntas acá. Ok, sí vamos a manejar la dinámica de la siguiente forma porque esto, más que un taller, es un asesoramiento. Entonces hay que generar un espacio de discusión que a ustedes les beneficie y les aproveche. Voy a desarrollar la exposición rapidito, no esperaría durar más de 30 minutos, voy a apurarle también con esa parte porque a veces suelo hablar mucho. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Carolina, tengo 19 años ya de trabajar para la Escuela de Educación, soy doctora en educación, mi base de formación es en ciencias naturales, soy de docencia, de currículum y de investigación. Trabajé del 2013 al 2017 en esta cátedra, en investigación. Ya les digo, le tengo mucho cariño a la cátedra porque parte de esos procesos de mejora fue también como aporte para mi proceso de tesis de doctorado. Bueno, y ahorita estoy trabajando para diferentes espacios. Estoy con la Vicerrectoría Académica, estoy con la Cátedra de Currículo y Didáctica, estoy con la Cátedra de Informática Educativa en esta parte de los talleres y las asesorías, y estoy con Desarrollo Educativo también con la Cátedra de Cristian Ocampo. Con todo gusto, ya les digo, brindando apoyo en lo que se necesite y esperando en la mejor de las formas de poderles colaborar. Entonces, así sin más, vamos a comenzar. Voy a darle acá a esto. Posiblemente no los vea por un ratito, pero ya les digo, voy a tratar de apurarme y ser breve para darles ese tiempo para que conversemos. Vamos a ver acá. Bueno, en el trabajo de la mediación de las asignaturas, ya para varios es conocido que, bueno, siendo pedagogos, sociólogos, expertos en la parte de investigación, la mediación es uno de los procesos fundamentales que estamos desarrollando en este momento que trabajamos constantemente con el uso de la tecnología y estamos desarrollando estas asignaturas con componente virtual de forma avanzada. Para efectos de este asesoramiento vamos a trabajar en función de esas buenas prácticas que de una manera oportuna en comunicación se pueden lograr desde la mediación, como para ese apoyo de herramientas tecnológicas que tenemos que dar en las asignaturas. Después, desde la mediación docente, a través de diferentes canales de comunicación, como los canales sincrónicos y asincrónicos. Y finalmente, unos tips para el uso dinámico de herramientas de Moodle y herramientas que son externas, como en el caso de esta que estamos utilizando del Teams, que ha servido para utilizar estas videotutorías. Bueno, pues bien, algunas buenas prácticas para una mediación pedagógica en entornos virtuales. Quise reflejar, por ejemplo, el aspecto de la mediación desde estos tres aspectos que, desde mi parecer, son modulares y a lo largo de los años y a partir de la experiencia que he tenido en procesos de mediación, se hacen vitales cuando desarrollamos las asignaturas, sobre todo con componente virtual. En primera instancia, la comunicación, que
más adelante les voy a ampliar un poco de esto, la comunicación como un aspecto que tiene que ser de presencia en todo momento, una comunicación que sea asertiva, que acerque al estudiantado, que sea clara, que sea concisa, que sea de respeto. Pues bien, en ese sentido la comunicación. Después viene la parte de la presentación del contenido. Generalmente cuando nosotros llevamos algún curso aquí de los que da el CECET de diseño y organización de entornos virtuales, pocas veces profundizamos en la presentación del contenido en aspectos de cómo tiene que ser visualmente ese contenido, qué tan pertinente tiene que ser ese contenido, qué aspectos primordiales tiene que tener ese contenido. Hay muchas profesoras que deciden trabajar por el método de metáforas. Sé que a varios no les gusta el término de la metáfora porque es idealizar en el estudiante pues todo un contexto específico, por ejemplo, que si fuese Star Wars o si fuese Harry Potter o si fuese otra historia temática. Hay muchos, entre ellos me incluyo, que para algunos espacios como estos que son formativos yo no lo vería tan pertinente, otras personas sí les gusta, pero eso queda a criterio de cada quien. Sin embargo, dentro de la presentación del contenido sí es importante tomar, por ejemplo, en cuenta la densidad de los materiales. En ocasiones hay lecturas que se colocan para los estudiantes y son de más de 100 páginas. Una de las cosas que se recomiendan en este sentido es que sean por lo menos de 35 páginas. Sé muy bien que muchas de las asignaturas ya tienen su respectiva unidad didáctica, pero también en ocasiones solemos colocar esas lecturas que son adicionales, que refuerzan en contenido. Y en este aspecto podría recomendarles incluso que en lugar de un contenido que sea de lectura, que sea un contenido de video. Pueden hacer uso de esos recursos. Inclusive está el otro llamado de atención hacia la diversificación del idioma, que las carreras, por ejemplo, en procesos de acreditación para la mejora solicitan a las diferentes cátedras esa propuesta de incorporar materiales en otro idioma, principalmente el inglés, que es el que comúnmente se habla. Entonces, un video que puede tener subtítulos le caería perfectamente de anillo al dedo a esta situación que les comento en aras de profundizar, de reforzar y de ampliar X contenido que se esté viendo en las diferentes asignaturas. Y en el sentido de, por ejemplo, los colores, bueno, usar colores que no sean cansados para el ojo, más ahora que la mayoría de nosotros estamos trabajando casi que el 100% en esta parte de mediación virtual. Entonces, buscar colores que no sean dilatadores de pupila, que no sean cansados, que no sean verde intenso, que no sean rojo intenso, evitar este fondo oscuro con letras que sean muy chillonas. Entonces, dentro del aspecto, ya les digo, de presentación, esas cosas que no se hablan del contenido, cómo se tiene que presentar, la parte de las viñetas, el tamaño de la letra, que sea una letra adecuada, que se pueda leer, que no sea esa letra con lupa, que se tenga que ampliar. Entonces, son esos detallitos tan minuciosos, pero a la vez tan importantes, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo he tenido estudiantes también con problemas de visión y no justamente que sean de invisibilidad completa, sino tal vez en algún 60% de problemas de visión. Y ellos nos han comentado en algún momento que tanto la difusión de colores como la densidad de la letra, el tamaño y el material se hace a veces difícil para lectura. Inclusive pensando en este modelo de diseño universal de aprendizaje, que quienes no lo conocen, yo sí los invito a que le peguen una leidita. Hay muchos materiales en la red, incluso la base de datos de la universidad tiene varias lecturas de doña Viviana Berrocal, de doña Linda Madrid y otras compañeras de educación especial que han desarrollado materiales muy interesantes de este tema del DUA, para que lo tomen en consideración. Bueno, pasando de este tema de la presentación del contenido, está también este de las técnicas didácticas y heurísticas. Todos somos conscientes de que a la hora de desarrollar la asignatura tenemos una orientación didáctica desde la cual se desprenden las actividades. Para poder concretar esas actividades es importantísimo tener una claridad respecto a qué técnicas didácticas vamos a utilizar y la forma heurística como la vamos a desarrollar, entendiendo por heurística esta forma creativa de crear las actividades, del diseño, de la forma, de la construcción, de cómo yo como mediador me doy la tarea y construyo esas actividades que sean pertinentes con la dinámica de la asignatura. Yo sí, de verdad que los tengo que felicitar desde lo que conozco,
porque, por ejemplo, el cuatrimestre pasado estuvimos trabajando muy de la mano con algunas de las asignaturas de ustedes y muchas de las actividades, Gabriela y yo decíamos, ustedes tienen una metodología en línea avanzada, fomentan mucho el trabajo colaborativo, fomentan mucho la metodología por proyectos. Sin embargo, estamos haciendo un uso muy común y permanente de la metodología por proyectos y hay otras metodologías, por ejemplo, como el Flipped Classroom que se están quedando de lado, que es el aula invertida, o por ejemplo los debates o darle más atención a los foros que podríamos empezar a reforzar, aunque yo sé y conozco muy bien la particularidad de las asignaturas que están enfocadas en el desarrollo de un proyecto de investigación, habrán otras que en el mediano plazo ustedes podrían investigar y empezar a dinamizar para la generación de estas actividades. Finalmente, la parte de la evaluación, esa evaluación que sea integradora, que sea formativa y a la vez formadora. ¿Por qué no les metí el tema de la evaluación sumativa? Pues porque sabemos evidentemente que todos los estudiantes necesitan esa nota para poder ganar la asignatura, pero más allá que obtener la nota, es repensar en qué aspectos desde la formación que les estamos proporcionando y las oportunidades de aprendizaje permiten que esa formación, esa evaluación sea integradora, que los acerque, no que los asuste, porque en investigación también tenemos que tomar muy en cuenta que nuestros estudiantes no lo tienen como una necesidad intrínseca, entonces al no ser parte de un quehacer constante, no saben por dónde arrancar. Y eso sucede mucho con las primeras asignaturas, inclusive con las más avanzadas, que son las de métodos mixtos. Entonces, pensar en un tipo de evaluación que les ayude a repensar en el contenido, que les proporcione actividades lúdicas. Por ejemplo, Moodle tiene algunas herramientas que son de actividades lúdicas, de juegos, que ustedes perfectamente pudiesen usar a la hora de terminar alguna unidad como propuesta para que ellos reflexionen un poco sobre lo aprendido, con una propuesta de evaluación formativa, nada sumativo, y que ellos desarrollen el juego. Dentro de lo que están haciendo la actividad lúdica, van repensando si están tomando en cuenta los contenidos que se supone que ya tendrían que haber reflexionado para pasar a la siguiente unidad. Entonces, buscar esas alternativas que les permitan interactuar más con la realidad, que les permitan ver la evaluación como un proceso que es de seguimiento, que es de mejora, que es de aprendizaje y no que es algo punitivo, que es generalmente algo que se matiza mucho en estos contextos, una evaluación para una nota. Y esa percepción la tenemos que cambiar inclusive desde un paradigma interno, que es lo que estamos percibiendo nosotros como docentes también cuando estamos generando sus procesos de evaluación, qué le aportamos al estudiante también para que él diversifique esa forma de aprender y se enamore de la investigación, en este sentido particular de la cátedra, ¿verdad? Bueno, bueno, y otra cosa desde la mediación que no es menos importante, es el hecho de ese sentido de una mediación que acerque al estudiante al ser, soy persona que me tengo que interesar o me tengo que enamorar de este proceso, pero ¿por qué? Bueno, porque todos investigamos, porque es parte de nuestra genética, desde pequeñitos siempre estamos observando, entonces, ¿cómo acercarlos a esa dinámica sin que lo sientan como algo intencional o algo sobre lo que tienen que desarrollar desde el hacer nada más, sino cómo desde el ser se le enamora para que ellos entiendan el razonamiento desde una concepción del conocer y después que ellos mismos sean capaces de poder replicar este proceso de aprendizaje sin ser tan técnicos, sino que lo hagan de forma natural. Bueno, acá unos consejos para esa comunicación en la mediación de entornos virtuales. Un poquito ya para profundizar en este aspecto de la comunicación. Un mensaje que sea claro y conciso. Generalmente, conforme más avanzamos en los procesos de formación, tendemos a complicarnos más a la hora de comunicar un mensaje. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte porque a veces uno quiere dejarle al estudiante clara la idea y para uno, desde el mapa de uno, pareciera que la idea quedó clarísima. Claro, desde la contextualización de uno y todo lo que uno sabe. Pero si usamos la resiliencia y nos ponemos en los zapatos del otro estudiante o de nuestro estudiantado o de otros compañeros, posiblemente el mensaje no quedó tan claro y quedó muy técnico. Entonces, no se trata de que bajemos la calidad de la información que proyectamos, pero sí la forma en cómo nos comunicamos que sea más fácil y más accesible de entender por la otra contraparte. Esta parte del uso de cumplidos y elogios de vez en cuando,
nosotros somos seres emocionales, entonces, bajo esa consigna, entender la importancia de estar motivando constantemente al estudiante, sobre todo en áreas que no son conocidas por ellos, que no son de uso frecuente, con tal de enamorarlos, esto es fundamental. La presencia del docente, la presencia de esta persona que brinda esa oportunidad para aprender, inclusive desde el inicio, cuando se hace la presentación. Ha ocurrido situaciones que las hemos visto en plataforma en donde se pone un foro de socialización, los chiquillos se presentan, yo les digo chiquillos de cariño, llegan y se presentan y resulta que el profesor nunca se presentó. Esos detalles tan minuciosos, pero que a la vez son tan importantes de la comunicación, de la empatía, de acercar al estudiante, de que genere una identidad y un sentido de pertenencia con la asignatura, son fundamentales y nacen desde la mediación que genera el mismo docente o la misma docente. Entonces, si hay un foro que se está colocando acá de presentación, lo ideal en estos momentos de mediación es que sea el mismo docente o la misma docente quien inicie con una foto para que dé el ejemplo, porque también por modelajes que desarrollamos esos procesos, y que los estudiantes al ver esta situación, ellos vayan determinando cómo ir reaccionando. Generalmente el proceso va en cadena, entonces, si la persona docente se ordena en ese contexto y entra de primero y se presenta con buen tiempo y tiene un tono armonioso, un tono que de verdad genera ese acercamiento, que les da gusto a ellos estar involucrados, ustedes van a empezar a ver que la dinámica es muy distinta. Porque hay muchas quejas de estudiantes también a lo largo de los procesos de cuatrimestre que dicen, me siento solo, mi profesor no es que ingresa. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el chance de estar en el chat de estudiantes UNED, del Facebook. Bueno, yo lo estoy y a veces uno se deprime como docente porque uno dice, pucha, pero ¿qué es lo que pasa? Docente que no escucha, docente que hace poco una estudiante decía, le pregunté a la profesora por una lectura que necesitaba que poder conseguir y no la encuentro y lo que me puso fue busque. Eh, esa escasez de información para el estudiantado sin conocer, por ejemplo, la realidad de contexto, y es que aquí voy con la siguiente parte, genera mucha ansiedad en un estudiante que está en un modelo autodidacta, en un modelo que le demanda mucha organización, que le demanda crecer en muchas habilidades de autorregulación y autodisciplina, y provienen generalmente de un sistema presencial. Entonces, tratar de ponerse en los zapatos del estudiantado, ya les digo, sin perder la rigurosidad de la asignatura, sin perder la calidad de la información que se da, pero sí esa parte de ser resilientes, de ser empáticos, de ser comprensivos con los contextos, y para los que nos formamos en estos modelos, pues con mucho mayor razón entender que no todos tal vez tengan todo a la mano y al acceso. Entonces, desde la presencia del contexto, cuando tenemos en cuenta cuántos son nuestros estudiantes, preguntarles en el foro de socialización qué les gusta, darnos la tarea nosotros como profesores de leer eso que les gusta, lo que no les gusta, qué les llama la atención, qué se les dificulta. Esto es importantísimo porque sobre la marcha se presentan esas diferentes situaciones en donde uno les puede aconsejar, uno les puede nutrir, les puede realimentar con un tema particular y ayudarlos a salir adelante y motivarlos. Ya les digo, persona motivada se pega la milla extra y no lo siente. Persona motivada o estudiante motivado en este caso, de verdad que trabaja full y logramos los resultados esperados, pero esa motivación depende mucho de la contraparte, que en este caso es la persona docente. El uso de la empatía, que es lo mismo que venimos hablando ya a lo largo de este proceso de comunicación, asumirse como parte del grupo. No es que soy yo la docente Carolina y entonces en el mensaje que les mando en el foro les digo, hola estimados estudiantes, como ustedes sabrán, están desarrollando ABCD. No, estamos aprendiendo, estamos desarrollando, incluyámonos en ese discurso de cognición y aprendizaje, porque nosotros también aprendemos de todas las experiencias, para bien o para mal. Aprendemos desde lo que queremos emplear con otros estudiantes en próximos cuatrimestres, aprendemos de las malas praxis o alguna situación desmedida que sucedió en la plataforma que para que no vuelva a suceder, aprendimos de las posibilidades de ellos desde una regulación que se hizo en un trabajo colaborativo y si nunca habían tenido la experiencia, aprendimos de algún material que no les gustó y nos hicieron un comentario, es que de todo aprendemos. Entonces el hecho de que nosotros como docentes nos incluyamos en este discurso y nos involucremos con el grupo desde un proceso formativo, pensando siempre en proposición, en ideas de construcción, genera también más empatía a la hora del estudiantado. Y eso no significa que usted va a dejar de ser el docente, al contrario,
Usted es la persona que le ayuda a mediar, que le ayuda a acomodar. Y es que en este momento también es importante empezar a repensar en cada uno de nosotros cuál es esa acción de mediación que estamos desarrollando. Ya no es una acción desde un modelo conductual, es que estamos trabajando desde un modelo que nos exige más reflexión, menos conducción, más procesos de ser armoniosos para poderles decir cómo y en qué momento se usan las diferentes técnicas de investigación. Por ejemplo, en el caso de esta cátedra, cómo desarrollar diferentes estrategias metodológicas para poder aprender y poder aplicar esto en un contexto. Entonces, ya no somos los que enseñamos, ahora somos los que les damos las oportunidades para que ellos también entiendan el mundo de una forma distinta y nosotros poderles nutrir un poco de lo que nosotros sabemos, pero incluyámonos en el discurso. Cuando ustedes estén escribiendo sus discursos, siempre inclúyanse, o sea, estamos aprendiendo, bienvenidos a este foro de socialización en donde nos vamos a presentar y es que nos tenemos que involucrar, no somos ajenos a ese contexto. Después la escucha activa. Generalmente nosotros estamos propensos solamente a oír y cuando estamos respondiendo es para defender lo que escuchamos y leemos y respondemos para contraatacar a partir de lo que estamos escuchando y leyendo. Pero la escucha activa va más allá. Entonces, y esto va para la vida, esto no es solamente para la mediación de una asignatura. En el momento en que uno empiece a escuchar de forma activa, va a empezar a entender que muchas de las situaciones que presentan los estudiantes, generalmente cuando contestan un poco irritados, cuando están un poco cansados o molestos, es parte del miedo, de la inseguridad, de lo que no saben y que a gritos están pidiendo, sin decirlo claramente, ayuda. Entonces, ¿cómo nosotros, sin tener que enojarnos a ese mismo nivel, sin tener que reaccionar de la misma forma colérica, podemos llegar y ser empáticos y contestar lo que ellos necesitan y ayudarlos también a regularse? Esos procesos de autorregulación generalmente solo se van aprendiendo en estos espacios de aprendizaje. Un estudiante solo no lo logra. Y nosotros en este momento, que podríamos tener un poco más de herramientas de autorregulación, podríamos perfectamente también dentro de esta concepción de nuevo rol de mediación, ayudarles a encontrar ese proceso de ser armoniosos, de ser receptivos, de ser resilientes para poder seguir su proceso de aprendizaje, proporcionando una escucha activa. Traten de hacerlo, más que todo, más allá de escuchar, es comprender el mensaje desde una posición neutral, desde entender al otro sin que me afecte, si me dijeron que yo soy un profesor, que soy irresponsable y no sé hacer las cosas, porque a veces sucede que los estudiantes se ponen así un poco especiales, tratar de que esto no me afecte porque soy consciente de lo que valgo, soy consciente de lo que hago, soy consciente del rol que tengo, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te ayudo? Entonces, pensar en ese proceso de cómo te ayudo para que salgas adelante y aprendas. Y finalmente, cumplir con lo prometido. Eso también es importantísimo, ser elocuente entre lo que se comunica y lo que se hace. Ha sucedido en ocasiones que cuando se hace una videotutoría quedamos en un acuerdo con el estudiantado de, por ejemplo, profesor, usted me puede más o menos durante todas las semanas a manera de petición grupal desarrollar rutas de aprendizaje para que no nos vayamos perdiendo entre este mar de información de la plataforma. Y usted dijo sí, pero resulta que el lunes, que era el momento en el que usted decidió dejar los comunicados, dice, te olvidó. Esas cosas no se pueden permitir, no pueden pasar. Aunque no estuviese, por ejemplo, en la orientación académica, si nos comprometimos con el estudiantado y les dijimos, vamos a generar todos los lunes que se abren las unidades o los martes que comienzan las semanas, estas rutas de aprendizaje, entonces ser elocuentes para que lo que se hace y lo que se comunica refleje parte también de nuestro proceso de compromiso. Por otro lado, inclusive si les dijeron, profesor, ¿usted cree que podamos tener todas las semanas, una vez a la semana, un espacio de chat? Y ustedes dijeron sí. ¿Y qué día? Dijeron miércoles. Entonces cumplirlo. Si les dijeron que miércoles de 7 a 9, traten de ustedes estar de 7 a 9 porque ustedes lo prometieron y si en algún momento no pueden estar, comunicarlo a tiempo. Pero son esas cosas que sí es importante para que dé más confiabilidad, más seguridad y el estudiante se siente que está acompañado. Porque qué triste es ver esos comentarios cuando dicen, es que esto es como una computadora y es algo inhumano, el proceso de aprender es algo que no me deja porque me siento solo. Y ese sentimiento de lejanía en realidad no tiene por qué verse reflejado desde un proceso de mediación si somos constantes, si somos cuidadosos en lo que prometemos, si tenemos un proceso de comunicación efectiva,
si somos empáticos, de verdad que los motivamos, sabemos en qué momentos motivarlos y seguir adelante con ellos. Entonces, no debería ser un obstáculo el hecho de que este computador o esta herramienta genere una distancia a nivel física, porque en realidad las emociones igual se pueden transmitir. Eso no tiene por qué ser una barrera. Aquí les dejé un pequeño mensaje. No lo olvides nunca. Todo comunica y la comunicación es como un eco. Se devuelve lo que se haga, así que cuidémosla. Vamos con la otra parte, que es los procesos de mediación. Yo sé que la mayoría de ustedes están empapados en este sentido, pero solamente como para aclarar. ¿Cuáles son esos canales de comunicación de los cuales nosotros como docentes podemos hacer uso y mediación en la plataforma de Moodle, que es lo que tenemos como herramienta para las asignaturas? Entonces, los procesos de comunicación sincrónica, para que los tengamos claros, aquellos procesos que se realizan en ese mismo tiempo y espacio, como el que estamos desarrollando ahorita. Tenemos esta asesoría en donde estamos aquí varios con la posibilidad de ahorita abrir un espacio de conversación y trabajar y conversar en el mismo tiempo y espacio. Procesos o dispositivos digitales, dispositivos por los cuales se puede generar ese proceso de comunicación, la computadora, la tableta, el dispositivo móvil, el teléfono, si yo llamo desde mi teléfono fijo de la casa, un reloj para los que tienen el Apple Watch, también les permite generar esos procesos de comunicación si ustedes van a realizar una llamada, contestar un WhatsApp y demás. El chat, el teléfono y herramientas de comunicación masiva que hay en este momento, que son Teams, Webex, no sé si la conocen, y Big Blue Button, que es la que tenemos dentro de la plataforma. Los procesos de comunicación asincrónica es esa comunicación diferida que se realiza en esos momentos diferentes por actores educativos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los foros, que pueden ser esos foros de socialización, esos foros de pregunta y respuesta, esos foros de uso general, el correo que usamos cuando les mandamos algún mensaje a los estudiantes, la wiki, que si bien es cierto es un espacio en donde pueden trabajar de forma colaborativa, no precisamente significa que todos estén conectados a la misma hora y en el mismo momento, se trabaja de forma sincrónica. Lo mismo que los blogs o el diario de aprendizaje, que también es una herramienta que tenemos aquí en Moodle. Bueno, esta presentación yo se las voy a enviar a ustedes para que la tengan y si quisiera que la vieran por lo siguiente. Resulta que estuve investigando un poquito, no sé cuántos de ustedes han usado Big Blue Button, ahora me dirán, pero hay unas ciertas condiciones y características que por lo menos el programa de aprendizaje en línea nos da para poder usar este tipo de herramienta. Por ejemplo, tener cuidado con el tipo de navegador que estamos usando. Si tenemos un antivirus que es muy robusto y muy potente, en algún momento puede que nos genere problemas para descargar la herramienta. Tenés que tener un programa de Flash para poderlo instalar. Entonces, aquí les dejé unos videos y de hecho hace poquito el CECET hizo, ahora el 4 de noviembre, un video tutorial de paso a paso de cómo se generan las reuniones por esta herramienta, que ya les digo, se los dejo acá para que ustedes lo analicen y lo vean porque a la hora de ya tenerlo instalado en el computador y empezar a generar la reunión es algo muy sencillo. Generalmente la situación dificultosa es cuando se va a instalar, que tengo que revisar si mi navegador es compatible, que tengo que revisar si las cookies, que tengo que revisar si tengo que desinstalar un poquito el antivirus, porque hay algunos que son, ya les digo, muy robustos y no permiten, lo sienten como que si fuera una intromisión, un virus y le dan de una vez error. Entonces, revísenlo, porque ya después de que lo tienen instalado es justamente como generar una reunión aquí por el Teams. Entonces no es complejo, en realidad permite que ustedes realicen la tutoría con el estudiantado. Sí hemos tenido alguna dificultad, por ejemplo, el cuatri pasado nos pasó con la cátedra de Don Cristian, que hicimos grabaciones de unas videotutorías muy lindas que yo le decía a él, pueden ser un recurso muy valioso para el siguiente cuatrimestre, y lamentablemente hablando con el PAL, el servidor donde estaban ahí insertas no nos dejó descargar esas videotutorías para poderlas pasar a cuatrimestres siguientes. Cosa que puede pasar ahorita con el Teams, por ejemplo, que yo ahorita voy a dejar esta grabación, yo la descargo como video, la pongo en mi computador, la subo a mi canal de YouTube y después se las puedo compartir a ustedes por un enlace. Con esta herramienta no nos permitió hacer eso. Entonces, esos pro y contra que ustedes tienen que ir valorando
a la hora de tener diferentes herramientas de uso masivo que se pueden trabajar de forma sincrónica y con las que ustedes puedan mediar las tutorías para ver qué les puede resultar más funcional a ustedes también y a los estudiantes. Bueno, tenemos esta de Office 365 que aparentemente va a sustituir en el mediano plazo a Skype. Ya ustedes la han visto. Si no han tenido el espacio para generar alguna reunión, traten de hacerlo porque vieran qué sencillo que es. En realidad solo es como desarrollar un grupito, armar el grupo, o ustedes se involucran, incorporan todos los correos electrónicos, inclusive esa facilidad de incorporar correos que no sean específicamente de la universidad, pueden ser de Gmail, pueden ser de Hotmail, desde el calendario se puede hacer, y las facilidades que tiene. Un pro, digamos, que es muy particular es esto de los videos, que se puede bajar de lo más bien, y el contra, cosillas que encontré, por ejemplo, es que se supone que esta aplicación tiene una pizarra incorporada, que cuando nosotros tenemos una videotutoría con el estudiantado podemos perfectamente desarrollar los ejercicios, explicarles alguna cosa, que si estamos hablando de este modelo de investigación-acción, entonces cuáles son las fases que desarrolla y queremos hacer el esquema y tal y explicárselos, y pues resulta que estuve buscando en la aplicación esa pizarra y no aparece. Entonces, debe ser la aplicación que nosotros tenemos, porque estuve revisando unos videos que aquí se los dejo, y en estas nuevas aplicaciones, ¿será que son más actualizadas? No sé, si aparece esa pizarra. Entonces, cosillas que les dejo por ahí como para que ustedes investiguen un poco más y determinen entonces también la funcionalidad de la herramienta a la hora de desarrollar sus tutorías. Otras herramientas sincrónicas, el chat. El chat está en Moodle. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia utilizando el chat, pero era parte de los acuerdos que le decía con el estudiantado. Si nosotros quedamos en algún momento de decirles, todas las semanas vamos a tener un espacio sincrónico una vez a la semana, vieran cómo lo agradecen ellos. Yo, por ejemplo, ahorita lo estoy haciendo porque los estudiantes que tengo ahorita en educación comparada tienen examen el 21. El 21 de noviembre. Entonces, como ya es en unas cuantas semanas, yo les dije justamente que los miércoles nos pusiéramos a conversar dudas que tuvieran del examen, porque la asignatura pues trabaja una parte de investigación sobre cómo desarrollar esos procesos desde la metodología de educación comparada. Y ya les digo, no puedo pretender que entren los 35, pero por lo menos entran 2, y para mí es valiosísimo esas 2 entradas. La posibilidad de que esas sesiones se puedan guardar se da. Otro estudiante después puede entrar y revisar qué fue lo que se conversó en esa sesión, queda la sesión ahí habilitada. Entonces, por ejemplo, la última vez me preguntaron sobre los mundos de Popper, cómo era que se podían entender esos mundos de Popper. Bueno, ya les expliqué toda la parte de la teoría y demás. Y ya les digo, fue muy funcional y muy beneficioso porque al final lo profundizamos incluso desde la tutoría. Conversamos un poco más sobre esos mundos de Popper, cómo se entienden a lo largo de la unidad didáctica y por qué son tan importantes para el proceso de examen que van a tener. Aquí les dejo algunas características puntuales de los beneficios que podría tener reunirse por medio de este chat. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Inclusive, si hay algún estudiante que por alguna razón de enfermedad se tuvo que retirar un tiempo y ocupamos ponernos de acuerdo con él, el chat permite que nos podamos comunicar de forma textual. No nos podemos ver, no tiene incorporado cámara ni demás, ni tampoco voz. Entonces nada más es un chat como el WhatsApp, en donde usted escribe y el compañero le contesta. Se pueden subir enlaces a video, nada más. No se pueden subir imágenes, ni emojis, ni nada por el estilo. Es un proceso, ya les digo, de comunicación muy sencillo, pero muy efectivo si se sabe dar un propósito claro. En el caso de las herramientas asincrónicas, que son aquellas que podemos usar de forma diferida, tenemos los foros, y ya les hablaba, foro de uso general, de pregunta y respuesta, y los foros de socialización. Aquí vienen diferentes características. Ustedes, yo he visto que en las asignaturas son bastante expertos para poder trabajar en esto, pero sí les pido un favor. Como parte de las recomendaciones de mediación, siempre acostumbrémonos a que nosotros como tutores somos los que comenzamos el foro, y como también tutores de la asignatura involucrados en este proceso de aprender, somos quienes cerramos el foro. En ocasiones también, vamos de nuevo, el profesor deja a los estudiantes que conversen, pero no está mediando y no se abren líneas de discusión diferentes. Entonces hay que cuidar, por ejemplo, que si es un foro de pregunta y respuesta, sabemos que no es un foro que permita socializar a todo el estudiantado, sino que es para lo que es el back and forth entre el profesor y el estudiante. No permite que se haga ese feedback
entre los estudiantes. Entonces, ya les digo, ese es un foro, por lo menos el de pregunta y respuesta, que yo particularmente uso muy poco. Pero el de uso general, ese sí permite que se dé ese feedback entre todos los compañeros, si no está separado por grupos, y ahí es donde el profesor puede aprovechar para abrir diferentes líneas de discusión, pero tiene que ser un proceso proactivo. Y yo, bueno, siempre les insisto a los estudiantes en mis asignaturas, no dejen las cosas para el final. Generalmente dicen que el foro cierra un domingo a la medianoche y están entrando el viernes. Entonces eso no da posibilidades tampoco. Sin embargo, algo que a mí particularmente desde la mediación me ha funcionado mucho es dejarles las reglas claras desde el inicio. Cuando se hace el foro de presentación, dejarles a ellos como una lista, un decálogo de 10 cositas puntuales que yo les voy a pedir en la asignatura para que ellos lo tomen en cuenta. Y esas cositas consisten en que yo me voy a comprometer, por ejemplo, de cerrar todas las semanas los días lunes y de abrir las semanas de trabajo los días martes. ¿Por qué? Porque entiendo que la mayoría tienen solo el fin de semana para poder hacer las actividades y necesitan maximizar ese tiempo en actividades, que entonces lo trabajen tranquilos y las actividades van a cerrar entonces los días lunes. Con eso no hay problema. Y justamente una de las situaciones que les he pedido también, tanto en cursos de diplomado o en posgrado, es el hecho de los foros. Si se hace un foro y es un foro que es reflexivo, lo que pretendemos es por lo menos 3 participaciones, máximo 4, ojalá, y entre más mejor. Entendemos que no todos pueden estar entrando todos los días a la plataforma, pero sí es importantísimo dejarles claro que si el foro comenzó un día martes, traten por favor desde por ahí del jueves empezar a hacer el primer aporte y dosifiquen. No tiene que ser todo el mismo día, dosifiquen. Jueves puede ser un aporte, viernes hace otro aporte y sábado el último aporte. O jueves hace el primer aporte, el sábado hace el otro aporte y el domingo cierra. Lo importante es ver la interacción, que un compañero te haya contestado, que haya una realimentación. Ustedes ya esto lo tienen claro. Sucede que si no se les dice a los estudiantes desde antes, y por ejemplo yo he tenido muchos estudiantes que además son profesores también en la UNED, parece que esto se les olvida. Entonces, ese cuidado y esa conciencia de respetar la forma y la dinámica de manejar un foro. Y claro, se atienen también que si no ven al profesor por ahí asomado, entonces participan poco o participan lo mínimo o casi nada. Entonces siempre tener esa visión de yo comienzo como docente y abro las líneas de discusión, en el intermedio me puedo meter otro día y voy contestando y les hago otras preguntas generadoras y en el cierre recapitulo haciendo una síntesis de lo más relevante que se vio en ese foro y cierro. Y cierro y también bloqueo para que no hayan más participaciones de respuesta, sino que ya es un cierre que el profesor está dando antes de pasar a una siguiente actividad, para que eso lo tengan en cuenta ahí. Tenemos también como parte de las herramientas asincrónicas la wiki, y este proceso va de lo mismo. Por ejemplo, ahora en educación comparada los pusimos a trabajar también en una wiki, y algo que nos funcionó muy bien y nos gustó mucho fue que les dejamos un foro en donde ellos podían organizar su trabajo. Entonces, en lugar de estar buscando nosotros espacios de socialización como un WhatsApp o el Google Drive, que tuvieran ese foro dentro de la plataforma, y para asegurarnos que necesariamente hicieran uso de ese espacio, dentro de la rúbrica de evaluación de la actividad dejamos una de las indicadores era justamente la evidencia del trabajo y el establecimiento de acuerdos que se habían desarrollado entre los estudiantes para poder trabajar en esa wiki. Entonces, que haya una sincronía entre lo que coloca en la actividad, entre lo que se coloca en las consignas y que también el estudiante vea que hay un vínculo, ¿verdad? Horizontal y vertical dentro del planeamiento de la actividad y también se vea permeado desde la rúbrica. Entonces, por ejemplo, ellos fueron al espacio de armar sus grupos, porque también se los dejamos a la libre, ya eso ustedes varios lo han hecho, eso lo vimos el cuatrimestre pasado. Después tuvieron la posibilidad de reunirse cada uno en sus grupos y ponerse de acuerdo y establecer los acuerdos y después empezar a incorporar los espacios. Cosas que hemos notado que es bueno reforzar, por ejemplo, cuando se termina la wiki, ellos están esperando que uno les diga cómo les fue, qué fue lo que uno encontró. Entonces también darse el tiempo, y es que hay que sacarlo para leer bien la wiki y en comentarios de la wiki hacer la reflexión. Bueno, los felicito primero que nada por el trabajo que hicieron. Hay que reconocerles que en estos modelos de educación a distancia generalmente
no se conocen, entonces les cuesta un poco ponerse de acuerdo. El que lo hayan logrado, el que lo hayan hecho a tiempo, el que hayan disfrutado la actividad, lo que les dije al principio de la comunicación cuando es para la motivación. Motivarlos en ese sentido, primero llegar y motivarlos y decirles, bueno, no hagamos una realimentación tipo sándwich, que es de esas que tienen algo bueno, algo malo, algo bueno, porque eso desmotiva a la persona, sino que lo que podemos hacer es tratar de generar siempre el discurso en positivo. Entonces, estimados estudiantes, los felicito, les fue muy bien, oportunidades que puedo valorar en la wiki, el esquema tal por cual está muy bien elaborado, otros aspectos de mejora que se tienen que ir cumpliendo de una vez. Revisen APA, sean cuidadosos de ese aspecto, máxima en investigación, la estructura, recuerden, bueno, también la parte de la estética. Yo no sé si ustedes acostumbran a decirles, pero yo por lo menos en los míos sí les digo, cuiden la estética, la forma como se presenta el contenido, el uso de los colores. Hay estudiantes, por ejemplo, tuve una que una vez me hizo un mapa conceptual que tenía el fondo blanco y el fondo amarillo y las letras blancas. Ustedes no tienen idea lo cansado que fue eso leerlo. Entonces, eso les decía, tal vez ellos no están conscientes porque esa parte de estética no la consideran y tal vez en la rúbrica tampoco se presenta, pero sí sería bueno ponerles o un indicador en la rúbrica por el uso de colores y la forma de presentación, que también es relevante, o que ustedes también se tomen el cuidado de decirles, recuerden que prioritariamente usemos el color negro y para remarcar algunos aspectos pueden utilizar otro color que no sea tan chillón, tan cansado y menos un blanco de fondo amarillo, ¿verdad? Esos cuidados, ya les digo, de estética que también en estos procesos pues es importante que los tomen en cuenta. Y siempre ustedes ahí atrás de ellos, vigilantes del proceso, acompañándolos también, motivándolos a salir adelante y más que eso, aconsejándolos. Entonces, bueno, como consejo les podría aportar este siguiente video que les puede ayudar a mejorar en esto y esto y esto. Algo que ustedes les quieran dar como valor agregado. Sé que esto involucra un poco más de tiempo, desde la mediación, del quehacer, y a veces ese cuarto de tiempo no nos da y uno tiene que, sí, estirarlo, pero ya les digo, es algo que si se hace con amor, de verdad ellos lo van a agradecer y van a aprender, sobre todo en estas áreas que no son tan comunes y a las que hay que enamorarlos, porque si ustedes en general como estudiantes en algún momento o ahora como profesores han escuchado comentarios de estudiantes, todos son de miedo. Es que investigación yo no sé hacer nada, es que investigación esto a mí no me gusta, es que me voy a apurar, y ese discurso hay que empezar a cambiar. Lo máximo que ellos están en una etapa en donde se están formando para la docencia y parte de las competencias que se están pidiendo es justamente esta competencia de investigación, que desde el modelo didáctico propio, si la vamos a desarrollar, permite que ellos autogestionen y autorregulen la praxis desde nuevas estrategias, pero es que tienen que hacer investigación. Entonces, si no le toman gusto, si no lo agarran con amor, no van a aprender y necesitamos de hecho que ellos se enamoren de esto. Otras herramientas asincrónicas, está el diario y está el blog. El diario de aprendizaje está ahí en la plataforma, ustedes lo pueden utilizar y sirve para que ellos hagan procesos de reflexión desde lo que están aprendiendo. En algún momento yo lo utilicé con una de mis asignaturas, justamente era una de métodos mixtos, porque me estaba dando cuenta que me estaban haciendo muchas preguntas conceptuales del libro que tenían cuando se supone que ya ellos tenían que haber manejado ese material. Entonces se me ocurrió que hicieran, por ejemplo, un diccionario electrónico y que después, dentro del proceso del diario, ellos analizaran semanalmente qué es lo que yo aprendí antes de hacer la actividad, qué es lo que yo sabía antes de este proceso, qué es lo que estoy aprendiendo y cómo voy a utilizar esos conocimientos. Y yo aprovechaba esos espacios entonces para realimentarlos un poco más, pero enriquecía más cuando teníamos las tutorías, porque eran tutorías quincenales, y los ponía a trabajar la técnica de clase invertida. Entonces ahí sí me sentaba con ellos ya a explicarles cómo se hacen las variables, vamos a trabajar en función de esto. Ya me entendían un poco más porque conceptualmente ya conocían la definición, ya comprendían un poco mejor porque ya en el diario les había realimentado y justamente aprovechaba la tutoría para ampliarlos un poco más dentro de lo que ya tenían que hacer y que no se quedaran con esa duda. Fueron muchos procesos muy lindos, ya les digo, se toma su tiempo, pero ellos lo aprovechan y enriquece. Y el diario quedó como parte de las actividades también evaluativas dentro de la actividad, dentro de la asignatura. El blog, resulta que hay un icono dentro de las opciones de herramientas que habla de herramienta externa. Ustedes perfectamente pueden hacer uso de un blog. Hay diferentes tipos de blog. Blogger.com es uno de los más usados y pueden hacer el vínculo de forma que ese blog se genere o entre todo el conglomerado de estudiantes y que entre los todos se vayan realimentando y hacen un blog por asignatura, o hace cada uno su blog
pero lo deja abierto para que los estudiantes entren después y hagan las realimentaciones. Es algo que también les permite tener a largo plazo los materiales, conocimientos para que estén consultándolos, prácticas y reflexiones, y les permite en realidad enriquecer toda esta práctica de investigación. Bueno, finalmente, algunos tips para ese uso dinámico de las herramientas. Bueno, es importantísimo, por ejemplo, que cada uno o en coordinación con la cátedra, a mí es que me preguntan cómo lo quiero hacer yo en algunas asignaturas, en otras la misma cátedra define cómo van a hacer para todas, por el asunto de entrega de exámenes y que no vaya a chocar con entrega de tareas y demás a nivel de calendario en la escuela. Entonces, definan la apertura de cierres y sesiones. Particularmente desde la experiencia lo que hemos visto es que ellos rinden mejor cuando se cierran los días lunes y se abren los días martes. ¿Por qué? Porque se les da ese tiempo el fin de semana tranquilo para que ellos puedan trabajar. Inclusive yo en algún momento cuando hablaba con el coordinador de la cátedra, ahorita con Cristian o con Manuel, que era el que estaba antes ahí en investigación, yo les decía, yo incluso hago que si la actividad cerró a las 12, yo les dejé un timing un poquito después, una media hora más, porque a veces pasa. Ay, se les apaga la compu, se pusieron nerviosos, se les fue la luz, se levantaron, algo pasa siempre. Entonces, cuando estás corriendo a última hora para entregar un proceso y estás contra reloj y ves que faltan 2 minutos, de todo puede suceder en la vida del ser humano. Entonces, para que no se estresen, eso sí, sin decírselos, yo les dejo un tiempito un poquito más amplio. Entonces, digamos que cerraba el domingo a medianoche o el lunes a medianoche, yo lo dejé para el lunes a la 1:30 de la mañana, en el tiempo extra, en el límite. Claro, lo comenté primero con el coordinador de la cátedra, estuvo de acuerdo y lo dejamos ahí. Y después los estudiantes al día siguiente dicen, ay, profe, yo estaba todo estresado, pero me dio tiempo y resulta que había un error, según ellos, ¿verdad? Es que la plataforma no cerró a la hora indicada. Y ya después de la primera tarea y esa experiencia, yo les decía, no, compañeros y compañeras, lo que sucede es que yo les doy un tiempito más, como por aquello de esas situaciones de que se nos vaya la luz y de tal, porque a veces son muy propensos a estar después diciendo, es que quiero apelar la tarea porque a mí no me dio tiempo y se me fue la luz. Sí, pero tal vez le ibas a subir 2 minutos antes, ¿verdad? Para evitarnos esas situaciones, uno les deja un poquito más el tiempo. Ellos, algunos lo agradecen, ya saben que después con esto no tienen chance ni para apelar, porque es que tuvieron un tiempo un poquito de más. Después, deje las reglas claras desde el inicio para las diferentes herramientas, y es lo que les venía diciendo. Desde el foro de presentación, cuando ellos van a explorar la unidad 0, ustedes déjenle en el decálogo, si quieren de hacerlo como decálogo o le dejan más líneas ahí de consignas de las responsabilidades que para ustedes ellos tienen que cumplir en su asignatura. Recuerden que este espacio de aprendizaje lo están promoviendo ustedes. Entonces, también ustedes tienen el deber de educarlos a ellos sobre cómo se van a manejar en la plataforma. Hay normas de etiqueta, sí, pero el entorno lo están manejando ustedes y ustedes tienen la responsabilidad de acondicionar esto y ponerse de acuerdo y que ellos se ajusten a lo que ustedes le están marcando los parámetros, hacia dónde y cómo se van a desarrollar. Sea constante en los procesos. Si usted quedó de que todos los martes iba a dar rutas de aprendizaje, délas. Que si van a hacer banners, délos. Que si usted les prometió actividades lúdicas, formativas, cuando se termine cada unidad, hágalo. No espera que se lo estén recordando, porque los mismos estudiantes también se van desmotivando. Entonces, si el profesor no es constante y no es proactivo en esto, ellos se dan cuenta. Y si no le toma interés, es que pareciera que es espejo. Es como la técnica de espejo. Si yo me comprometo, ellos reaccionan igual. Si a mí se me pasa algo, ellos lo van notando y después le van prestando atención a otras cosas. Entonces, mantengámoslos siempre alertas y mantengámoslos siempre con esa atención aquí al tope. Después, presentar contenidos variados. A veces, por ejemplo, sucede que generamos nosotros las actividades o también damos los mensajes y decidimos por medio del foro o aquí en el correo de la plataforma colocarles el montón de información. Bueno, ¿y qué tal que en lugar de escribir ese montón de información les hagamos un video? Y entonces les decimos, bueno, chiquillos, vamos a revisar esto, o estimados estudiantes, y necesito que vean este video porque aquí van a estar las instrucciones de las actividades que van a realizar después. Se graban ustedes, hay muchas formas de hacer un video sencillo, tienen que preparar el diálogo, eso sí, tiene que estar en un fondo que sea adecuado y demás, que no hayan distractores, hablando claro, hablando despacio, yo es que a veces hablo un poco rápido, pero hablando un poco más despacio, que se escuche bien, que no haya eco, cuidando sus aspectos y pruébenlo, porque puede ser que les llame la atención. En alguna de las asignaturas tuve un estudiante que en lugar de escribirme los mensajes, me los grababa y me mandaba solo audios.
Yo en algún momento llegué a pensar, esta muchacha, ¿por qué le encantan tanto los audios? ¿Era alguna situación de discapacidad, de movilidad? No sé, me puse a investigar un poco y no, la muchacha, gracias a Dios, completamente normal, completa con todas sus facultades, y es que era mucho más fácil para ella, mientras estaba trabajando, mandarme un audio. Y vieran que yo en técnica de espejo también hice lo mismo, y vieras a ella cómo le encantaba, porque ella me decía, profe, es que se siente la emoción de sus palabras, es que siento cuando usted de verdad me está hablando y es que se transmite el mensaje desde esa sinceridad, desde, mira, me emociona mucho que te esté yendo tan bien, que te felicito por el trabajo que estás haciendo, mira, qué torta, pero tenés que ponerle atención a esto del APA porque te está yendo un poco mal. Aquí tenés que buscar el APA y tenés que reforzarlo porque si no te va a ir mal en la siguiente tarea. Esas cosas que generalmente cuando uno las typea no transmiten en un audio, vieran cómo se resuelve esa parte y los estudiantes también lo agradecen un montón. Después, organice sus consignas con tiempo. Antes del montaje del entorno, pues todas las consignas tienen que estar listas con suficiente tiempo, ya quienes se encargan de ayudar a doña Katia en el montaje de entornos lo tienen claro, pero con los profesores que a veces no hacen montaje y quieren incorporar algo más, si es un video, si es alguna actividad extra, prepárenla con tiempo también para que no anden en carreras. Dinamice su discurso, siempre con un lenguaje icónico, pero no en exceso. Entonces, no siempre la misma montón de correos porque cansa. Póngales un mensaje, motívelos, déles una frase al final para que ellos dentro de tanta lectura digan, mira, también quiere que yo me vaya por aquí, aprenda esto un poquito más. Entonces, es la forma en cómo se conectan con los estudiantes. Entonces, una reflexión, una palabra de emoción, de aliento, que les vaya bien, desde el contexto, estamos en un contexto X, entonces, bueno, lo que pasó hace poquito con este huracán Edna, que se hizo ETA, que se hizo tormenta, lo que estuvo sucediendo, entonces, bajo ese sentimiento de solidaridad, pues, que la gente se integre en ese mismo discurso. Y al final, permítanle reflexionar en cada aspecto y en cada actividad. Las actividades que les digo lúdicas, si lo tienen a bien y si lo quieren hacer, esa actividad lúdica que se puede hacer, hay muchas, hay quien quiere ser millonario, ahí está el juego del horcado, está escaleras y serpientes, es nada más generar un cuestionario o generar, ¿cómo es que se llama esto? Una nota con diferentes definiciones, como un glosario, vincularlo al cuestionario o a esta actividad y ponerla a correr y ya usted se fija si va haciéndose la actividad o no. El PAL también tiene muchos videos, si ustedes quieren más adelante podríamos profundizar en eso, porque esos juegos yo sí se los dejo a los de posgrado inclusive, a los que están en la maestría en tecnología y los de la maestría en educación a distancia y verán cómo los piden. A pesar de lo ocupados que están, ellos lo piden, queremos un juego y yo, está bien, yo les voy a hacer un juego, entonces yo les dejo los juegos ahí. Y finalmente de ahí, pues, esta parte de acá, fomentemos aprendizajes para la vida, para el ser, para compartir y para construir, porque en realidad es que es para eso, para lo que ellos están estudiando. Ellos no están estudiando para un título. Yo sé que es importante el cartón, pero es que va más allá, es un aspecto más desde la cognición, desde el ser, desde el sentir, desde el involucrarse con el ambiente y conectarse con el entorno. Entonces, ya el proceso de aprendizaje no es lineal, es dialéctico, es más subjetivo, ya es de significado. Finalmente, agradecerles por el espacio. Doña Linda nos ha dicho a todas las personas que estamos colaborando con estos procesos de actividades de formación continua que nos contesten un cuestionario chiquitito. Entonces, aquí les dejo el enlace, está acá. Les agradezco muchísimo la atención. Sé que me extendí un poco más, espero que nos dé tiempo, sí, para la parte de la mediación y la socialización. Y este último aspecto, las palabras tienen mucho poder. Todo lo que se diga, la forma en cómo se diga y cómo se proyecta tiene mucho poder. Entonces usémoslas para motivar, para identificar y co-crear experiencias en la vida de los demás. Eso sería. Este, me llenan después el cuestionario con toda tranquilidad cuando les comparta la presentación y voy a dejarles a ustedes el espacio para escucharlos porque sí quiero como saber de las impresiones, dudas que tengan y demás y en lo que les pueda ayudar yo. No sé si alguno tiene alguna consulta.
Muchas gracias, Maximiliano. Voy a cargarles acá la presentación. Bueno, mientras tanto, aquí quedo atenta para escucharlos y escucharlas. Cualquier comentario, alguna cosa que me quieran decir, no sé, doña Katia. No, agradecerte, Carolina, obviamente. Y no, dejo la palabra a los compañeros y a las compañeras para que hagan consultas y estamos para eso aquí hoy. Sí. A ver, que se les Doña quite Katia, yo tengo un comentario. Adelante. Gracias, Carolina, Andrés. muchas gracias. Andrés Castillo. Sí. Fíjense que me ha gustado mucho su presentación por varias razones. Yo soy relativamente nuevo en la cátedra y aunque sí he dado clases en el sistema de estudios de posgrado, la población que atiende la cátedra sí tiene características diferentes y me he dado cuenta que sí tenemos que ser como guiadores, un acompañamiento como muy guiado, ¿verdad? Y en comentarios que en el chat que tenemos nosotros, había un compañero que hablaba de la importancia de la autorregulación en las y los estudiantes, ¿verdad? Y eso me parece un punto importante. A la hora en que usted hace la exposición, bueno, me quedo tranquilo que hay cosas de las que usted nos dice, esos tips que estoy haciendo y otras que no, que me encantaría poder incorporar. Entonces, por eso le agradezco mucho porque sí aprendí nuevas posibles herramientas de cómo este acompañamiento poder hacerlo igual, ¿verdad? De la excelencia académica, pero también de una manera humana, que es lo que también doña Katia siempre nos ha dicho. Pero me quedo también con ese sinsabor de ese comentario del compañero, porque también yo lo creo y otros lo hicimos en ese chat, lo hicieron en ese chat, y era la importancia también de fomentar esa autorregulación en los y las estudiantes, porque a veces habemos algunos docentes que sentimos que hace todavía más falta la autorregulación. Entonces, donde usted nos daba los ejemplos de fomentar la participación en los foros, de también que las reglas estén claras desde el inicio, que si el foro es hasta el domingo, que no participen el viernes, es que ni siquiera el viernes, a veces participan el mismo domingo, ya uno no sabe a veces si es el tema del internet, de esto, porque también somos un grupo de docentes, yo creo que muy flexibles también a las particularidades, independientemente de la pandemia, ahora también con ETA, siempre hemos sido muy flexibles a las particularidades de nuestro estudiantado, pero siento a veces que estamos también, no sé, cómo fomentar esa autorregulación si estamos fallando nosotros o más bien están fallando ellos y ellas, porque a veces siento eso, a veces hay consultas con respecto a formato, con respecto a cosas que digo yo, esto es una mala lectura o una lectura no cuidadosa de las orientaciones académicas. Igual uno trata de tener como esa atención y siempre contestarles, pero mi duda es, así, después de este comentario, de ese agradecimiento, Carolina, es cómo también fomentar esa autorregulación que es tan necesaria en un tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje con esas características, y también a veces en las materias que nosotros damos, que son de investigación, que es como si fuera un temor, una cosa así, que ya desde la primera entrada no han llevado el primer curso y ya entran con un miedo, que entonces hay que hacer hasta en las mismas presentaciones como un trabajo de que esto es un reto que pueden asumir, que la investigación es parte de la cotidianidad, que la curiosidad humana, que la ciencia, que me explico, como uno trata, pero también yo siento que esa autorregulación, cómo fomentarla, tal vez algún otro tip más, porque sí, a veces uno se desmotiva un poco. Y muchas gracias por la presentación. Con toda razón, Andrés. Vea, le voy a contar desde lo que yo he hecho, porque para algunos, para los que no saben, yo estudié también aquí en la UNED, entonces yo tengo enseñanza de las ciencias naturales, bachillerato y la licenciatura en docencia, y la saqué aquí en la UNED. Entonces, claro, generalmente yo en las tutorías lo que hago es que yo, cuando estábamos en tutorías presenciales y ahora que estamos con las videotutorías, en la primer videotutoría yo agarro por lo menos 30 minutos para explicarles la dinámica. Y entonces yo sí les digo, vean muchachos y muchachas, ustedes están en un modelo en donde se tienen que organizar. Es importantísimo leer atentamente las consignas.
Pero también, ¿qué ha pasado, Andrés? Vieras que hemos revisado, bueno, por lo menos yo que soy de didáctica, hemos revisado muchas consignas y a veces los profesores se amplían tanto que se pierde el foco de atención. Entonces hay que cuidar mucho la forma de redacción, porque en aras de ser muy descriptivos, enredan al estudiante. Y eso es principalmente una de las situaciones que tenemos mucho con consultas de ellos, que dicen, profesora, es que no entiendo la tarea. Y ya uno les dice, ¿pero qué de la tarea no entendés? Y cuando uno empieza a leer las indicaciones, bueno, generalmente yo cuando redacto las mías, yo pongo indicaciones generales y ahí les meto, por ejemplo, el formato, en qué letra me lo van a escribir, si va justificado o no va justificado el documento, si tiene que llevar subtítulos o no lleva subtítulos. Lo más importante, cuáles son los apartados de esa tarea, si lleva introducción, si lleva desarrollo, si lleva conclusiones y la rúbrica siempre al final, que yo sé que la cátedra de ustedes siempre es vigilante en ese sentido, pero vieras que no todas lo son. Entonces, en aras de que todas vayan manejando una misma estructura a nivel discursivo, sí es importante decirles a ellos, bueno, ustedes tienen que estar siempre atentos a los mensajes que se les va a colocar. Cuando se abre un espacio de aviso, por favor, léanlo. Insistirles en que tienen que estar revisando, por ejemplo, la plataforma de 3 a 4 veces por semana. Es que no puede ser menos. Si ustedes van a abrir, por ejemplo, todos los discursos y los anuncios y demás los días martes, entonces desde el inicio decírselos, a ver, vamos a cerrar las semanas de trabajo los días lunes y las vamos a abrir los días martes. Entonces, esos pequeños consejos, si usted se toma esa media hora antes de empezar a explicar el contenido, que son consejos ya de estructura, de las tareas, de cómo se desarrollan, vieran que les da mucha claridad porque ellos dicen, ok, ya me enfoco. Digamos que en Fundamentos de Metodología 1, el profesor va a cerrar los lunes y abre los martes y todos los martes voy a tener ahí un mensaje. Ellos se van estructurando. Que con los trabajos, ok, ellos se ordenan y saben que ahí está la consigna y la tienen que leer. Incluso hay estudiantes que yo les he recomendado, bueno, sé que están empezando, si son de diplomado hay que tenerles más paciencia todavía porque vienen pollitos, digo yo, vienen saliendo del colegio o tienen muchos años de no estar estudiando. Entonces, fíjate que Bienestar Estudiantil tiene un programa que es de técnicas de estudio a distancia, en donde les enseñan a hacer mapas conceptuales, a hacer mapas mentales, a hacer esquemas, a hacer fichas, a utilizar diferentes técnicas que son funcionales en modelos de educación a distancia para que ellos puedan abordar los contenidos y puedan empezar a entender esta dinámica. Yo los llevé cuando tenía 19 años y vieran cómo me sirvió. Entonces, yo nunca me olvido de ese proceso porque es muy diferente al curso de generales que se está dando ahorita en estudios en ciencias sociales. Es un curso que da un orientador y se da en centros universitarios. Yo debo suponer que ahorita lo están haciendo en línea, pero es un curso súper provechoso. Entonces, recomendarles eso, que si es información de apelaciones o de exámenes y demás, saben que la dinámica del centro universitario es importante. Otra cosa que ha pasado que a mí me ha resultado es decirles cómo se manejan los procesos. De una vez dejarles claros, los profesores tenemos 2 días de tiempo para contestar un mensaje que se haya colocado en un foro de dudas. Eso está en la reglamentación. Hacerles ver que en la reglamentación está todo también. Si después de esos 2 días hábiles yo no les contesté por alguna razón, entonces el debido proceso es que escalen al encargado de la cátedra, porque allá ha pasado que se van al rector, al vicerrector, a otro programa, preguntan por todo lado y el que menos se dio cuenta es el profesor y la encargada de cátedra está sulfurada con correos y se supone que hay un profesor a cargo. Entonces, en aras de mediar eso, también hay que tomarse el rato para explicarles desde la normativa institucional hasta el procedimiento con las tutorías, las videotutorías, las entregas de los trabajos, procesos de estudio. En realidad es que es esta parte que no se dice en ningún lado, desde la parte de formación y que les genera mucha seguridad también porque les das más información que ellos tal vez no tenían y que solo a base de la experiencia se consigue. Entonces, es eso más que todo, decirles de la constancia del ingreso al entorno, del reglamento, del tiempo que ustedes tienen, porque hay estudiantes muy ansiosos que si te escribieron el martes, ya quieren ver el martes a las 2 horas que usted le contestó, y es que tienen que entender que el profesor no está pegado a la computadora todos los días, mucho menos ahorita, a pesar de que tenemos la computadora, es que no podemos estar solo en eso. Esos tiempos y esa resiliencia, yo siempre les hago ese llamado a la conciencia, a la flexibilidad,
al respeto, sobre todo a saber pedir las cosas, y que si van a pedir algo y tienen una disconformidad, pueden hacerla, pero con sumo respeto y respetando la vía correcta, no yéndose donde doña Linda, sino que primero con usted. Las cosas se resuelven aquí con mi curso, y si yo no pude con la cátedra, con el encargado, pero primero conmigo. Eso también te da el chance a vos de que te posiciones del entorno sin ser punitivo, ¿verdad? Pero sí de mandarles a ellos ese respeto que a veces se pierde con el docente, porque de ahí, a veces ni saben cómo se llama el docente. Uno les pregunta, ¿cómo se llama su profesor? Ah, yo no sé. Y en la entrada del entorno aparece el nombre de los profesores, pero de ahí, esas cosas a las que tienen que poner atención. Algo muy importante también, la foto. Muchos no ponen la foto y es que uno no se los pide. Yo siempre se los pido. Si usted está entrando a mi entorno, póngame la foto, y la foto suya, no la foto de un florero, no la foto de su esposa, no la foto del perrito, su foto. ¿Por qué? Porque hay que saber con quién estamos hablando, la divergencia de edad que tenemos. Tenemos estudiantes en esas asignaturas que van desde los 19 a más de 50 años y todos juntos en un mismo grupo. Entonces la forma de trato también es diferente. Hay que saber con quién estamos tratando, pedirles la foto y que la pongan también en el profile, lo mismo que una leve descripción, para que ellos se vayan acostumbrando. Entonces yo siento que uno los va formando en el proceso. Si usted les pide, igual con esa cordialidad, con ese respeto, que se ajusten, son cosas que van a aprender para bien y la van a replicar en otros entornos. Inclusive a veces lo resienten, porque hay mucha divergencia de cómo se da una formación y una mediación en una asignatura de la otra. Entonces a veces te dicen, profe, es que en la otra cátedra a mí me exigían esto y esto y esto, pero aquí no. Hacia eso más bien tenemos que ir después, más adelante, enfocados todos los programas y las cátedras hacia un mismo nivel discursivo. Cuesta un poco, pero yo siento que después de esta pandemia vamos a tener que empezar a trabajar de esa forma. No sé si tienen alguna otra consulta. Andrés, muchas gracias por la pregunta, porque sí, en realidad esta parte es dentro de lo que no se dice nunca, lo que hay que decirles a ellos. Muchas gracias, el Carolina, cuento que hay que contarles. Sí. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Maciel, tengo un comentario. Hola, Maciel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Qué bueno gracias. saludarla. Igual, Muchas igual. gracias. Con todo gusto. Parte de lo que empecé a implementar este cuatrimestre y un poco el pasado también fue lo que dice Carolina de los audios. A veces grabar un video, ¿verdad? Sabemos que no todo el mundo le gusta y que pues a veces requiere un poco más de esfuerzo que buscar un programa, que editar, que lo que sea, ¿verdad? Entonces de repente un audio cortito que el mismo correo y en los mismos foros nos permiten hacerlo. Y he notado que para muchos estudiantes que no tienen la habilidad de comprensión de lectura muy desarrollada, esas instrucciones que ponemos les resulta demasiado complejas de entender y una explicación verbal les ayuda enormemente. Y he notado un aumento de la calidad de los trabajos después de empezar a utilizar esta forma, ¿verdad? Que también me hace a mí ahorrar tiempo, porque no es lo mismo escribir un párrafo todo grande que hacer un audio de unos 3 minutos, ¿verdad? Entonces lo recomiendo mucho y también recomiendo lo de explicar los procesos, que siempre mis correos de inicio se basan en eso, en explicarles cuál va a ser la agenda, digamos, de todo el cuatrimestre en términos generales y, digamos, el encuadre general del curso, o sea, las reglas del juego. También ayuda muchísimo. Y muchísimas gracias porque, bueno, conocí varias herramientas nuevas que no he implementado y que voy a hacerlo en el futuro. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Maciel, vieras que además de eso que estás comentando, sí les quería compartir, por si no lo saben o no lo han leído, busquen los sistemas representacionales de aprendizaje. Esto que dice Maciel es sumamente importante porque en efecto hay estudiantes que son auditivos, tenemos otros que son muy visuales, de hecho yo soy visual, y hay otros que pueden combinar esos modelos y son kinestésicos. Entonces, cuando tenemos un estudiante visual y usted le escribe ese montón de información y no lo cataloga por esquemas o no le pone colores o no lo separa, se hace muy tedioso para leer si usted lo escribe en prosa así chorreado hacia abajo. Si es un estudiante que es auditivo y ve ese montón de texto, sale corriendo. Entonces, lo más conveniente acá, respetando incluso, voy de nuevo con esta parte del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, que es fomentarles los diferentes espacios y aspectos para que se puedan comunicar y entender la información,
es justamente el complemento del audio, pero corto, algo pequeño. Yo sé que a veces en investigación hay que ser muy técnico porque no hay que perder la seriedad del caso, pero una de las cosas que yo sí aprendí es también tener la sapiencia, la sabiduría para poder proyectar esas ideas de forma sencilla, sin que a ellos se les complique, porque a veces ellos no tienen que ser expertos ni convertirse en expertos, ni tampoco investigadores innatos, pero sí entender desde un aspecto puntual, que si no lo comprendió desde un punto A, podérselo trasladar desde un punto B y que no pierda la misma seriedad. Entonces, casi que nuestra función va a ser justamente tratar de trasladar este montón de contenido que es tan técnico a palabras más sencillas de comprender, sobre todo en aquellos niveles de diplomado. Y estas herramientas que, por ejemplo, utiliza Maciel, que estoy utilizando yo, los videos, los audios, vieran cómo les apoya y les realimenta. Dime, Manuel. A ver, hola, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Pura vida, pura vida. Qué dicha. Bueno, gracias por la presentación, las sugerencias, recomendaciones. Yo nada más quería aportar que creo que con esto que inclusive ya mencionaban de la autorregulación del estudiantado y todas estas dinámicas que tenemos de trabajo colaborativo y demás, algo que podría tal vez no correspondernos, no sé, no estoy seguro, pero que resulta necesario debido a la población que atendemos, es irnos un poquito más atrás a lo que son cuestiones básicas necesarias para llevar o para desarrollar nuestros cursos. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros cursos suponen un montón de cosas que uno esperaría en los estudiantes, por ejemplo, que manejan la tecnología, que conocen la UNED, que conocen los foros, que cuando usted le dice, nada más suba el trabajo en la parte que corresponde, ellos van y suben, ¿verdad? Sí. O que uno les dice, haga su pregunta en el foro colaborativo y uno supone que ellos saben usar el foro y que saben abrir un nuevo tema, ¿verdad? Y bueno, en un mundo ideal así debería funcionar y entonces uno se enfocaría más en cuestiones más del curso como tal. Pero bueno, creo que es importante tener presente que la necesidad de ese paso extra de andamiaje básico en explicarles esas cosas y sacar un tiempo y generar hasta recursos, porque yo veo, por ejemplo, cuando trabajan en grupo, que yo estoy a favor del trabajo en grupo y todo esto, pero les cuesta demasiado y les cuesta porque ni siquiera saben cómo empezar a organizarse en un grupo, ¿verdad? Uno les dice, aquí está el foro colaborativo, ¿verdad? Que es unas estrategias incluso que ahora vos comentabas con la wiki. Bueno, en el 2094 tenemos un foro colaborativo que tiene como esa intención, ¿verdad? Es un espacio para que ellos se organicen. Pero y si no saben usar un foro en general, la herramienta de verdad no les funciona tanto, o si no saben organizarse, empezando por ahí. Entonces, bueno, yo a lo que voy es que tenemos que hacer un esfuerzo extra para enfrentar esa realidad. No sé si más adelante se podría pensar, no sé, algún curso, ¿verdad? Que pueda ahondar esto, o un tallercito, ¿verdad? Para este tipo de cosas, pero como no existe algo así, nos toca entonces también asumir y invertir un tiempo extra y un esfuerzo extra en explicarles cosas del foro, cosas de la plataforma, cosas del trabajo en equipo, cosas hasta incluso de respeto y de manejar entre ellos, cómo tomar acuerdos. Es que hasta eso suena básico, sí. pero ¿verdad? Cómo hacer un acuerdo, cómo cumplir un acuerdo, qué pasa si no cumplo un acuerdo, ¿verdad? La importancia para la vida profesional de lo que es trabajar en grupo. O sea, yo tengo estudiantes que yo siento que me dicen, profe, es que fulana me sacó la lengua, entonces ya no quiero trabajar, porque, perdón porque lo diga así, pero muchas veces... No, los copos de nieve, sí, tenés razón. ¿Verdad? Entonces, bueno, creo que es eso y no sé si eventualmente, y aprovecho que doña Katia está por ahí, de repente pensar algunos tallercitos o cursitos para estudiantes en esa línea como, ¿verdad? Ya, esto tiene que ver ya más con habilidades blandas y competencias para el siglo XXI y esas cosas, pero bueno, no dejaría de ser algo importante de considerar para potenciar lo que sí nos corresponde de manera más directa en el curso y en cuestiones de teoría de aprendizaje. Eso era.
Emanuel, algo que les puedo sugerir así de momento veloz, mientras vamos atendiendo esa situación, o ustedes ahí en la cátedra, fíjate que el PAL, el programa de aprendizaje en línea, tiene un video, hay que buscar en el canal de ellos, que es dirigido a estudiantes y les da un video muy completo de cómo se utiliza el Moodle con las diferentes herramientas. Cómo se utiliza un foro, cómo se utiliza un chat, cómo se utiliza el correo, cómo se accede al Moodle. Yo lo que he hecho cuando tengo estudiantes así, que ya yo veo que empiezan a preguntar y tienen ese montón de dudas, yo les subo el video. Y después, entonces, en aras de no escribirles tanto, porque voy de nuevo para no cansarlos, yo grabo uno en donde yo les explico paso a paso cuál va a ser la metodología que vamos a desarrollar. Ahora, sí sería oportuno, por ejemplo, ahora que está casi toda la cátedra, bueno, hay bastantes compañeros de la cátedra, que ustedes también juntos tomen una iniciativa de este nivel estructural de inicio, de cómo se entra al entorno, de cómo se participa y demás, pueden hacerlo ustedes juntos hasta por consenso y hacer después una infografía o algún material que lo manejen a nivel de todas las asignaturas con sus estudiantes y lo coloquen en la plataforma desde el inicio en la parte de la unidad inicial, de la unidad 0, y que ellos entonces vean, bueno, instrucciones o indicaciones o consignas para poder participar en las asignaturas de la cátedra de investigación educativa. Y ustedes van desarrollando ahí la parte de respeto, cómo se participa en el foro, la importancia de los foros, porque un foro reflexivo. Pueden hacer incluso videos, lo que se me ocurre que ustedes podrían hacer, porque ya te digo, en solitario, a veces los esfuerzos valen más y apelando al trabajo colaborativo que a vos también te gusta, a mí me encanta, entonces apelando a ese sistema, pueden unirse ustedes en equipo y empezar a desarrollar esas instrucciones que van desde lo primario, lo básico de cómo se usa el entorno para que después puedan rendir entonces con las diferentes actividades que ustedes les coloquen. Porque yo sí he visto que ustedes tienen una dinámica más avanzada respecto a otras cátedras, eso es indiscutible. Ustedes son muy proactivos en las actividades y yo entiendo que es también esta dinámica de la investigación, de enseñarles a ellos a trabajar en grupos, pero también entiendo que muchos son de diplomado y les pasa eso. Esto de que la compañera me sacó la lengua, pasa en todos los grupos, es que pasan todos, sobre todo los más pequeñitos, los de diplomado. Entonces empezar a hablarles de este sentido de la importancia del compartir, de la resiliencia, de la empatía, que ya te digo, son cosas que no se conversan, no se les dice, solo le entregan la orientación y el material y entra al entorno y vámonos. Así. En la primer tutoría agarrarlos por ahí. Y si ustedes después se unen para hacer estos materiales que les comento, como ideas que me están saliendo ahorita, podría ser de provecho porque ya la cátedra estaría manejando un mismo discurso, que es lo que les vengo diciendo. Los estudiantes después se acostumbran. Si llevé fundamentos de metodología 1, después tuve que llevar métodos mixtos, la dinámica va a ser la misma, me van a exigir lo mismo, ya yo sé a lo que voy. Entonces ahí no va a haber confusión. Buenísimo, buenísimo, Carolina. Sí, de hecho, yo justo cuando empiezo los cursos doy una primera tutoría introductoria que es explorando la plataforma y viendo todas las cosas y haga aquí, haga allá, haga clic aquí, cuando, ¿verdad? Lo que pasa, lo que no pasa, así hasta recomendaciones principales y advertencias principales, ¿verdad? Basado en lo que uno sabe que el error es frecuente, les llamo yo. Exacto. Y bueno, y eso queda grabado y ahí les queda. Pero esto que planteas de repente más unificar esfuerzos y pensar en algún material conjunto, creo que es muy atinado porque estoy seguro de que todos aquí tenemos cada uno su propio material y cosas que rescatamos por ahí del PAL, pero tal vez no todos tengamos lo mismo y se puede unificar y fortalecer claramente. No, y también apelando al esfuerzo y la destreza, que yo sé que hay varios que sí tienen más destreza tecnológica que otros, no dudo que harán su mejor esfuerzo, pero yo sé que hay otros que se les hace más fácil, entonces ayudarles a los demás y que manejen un mismo discurso viene maravilloso, la verdad. Claro, claro, gracias. No, con todo gusto. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga alguna pregunta o comentario? Y pareciera que ya estamos. Entonces, nada más les voy a pedir con todo el cariño del caso, que por favor, al final de la presentación que les compartí ahorita en el chat, yo de todos modos igual se las voy a compartir, se la mando a doña Katia por correo para que se las reenvíe después si la quieren en otro formato ahí. Al final está esa encuesta, entonces porfa que me la llenen, porque doña
Linda sí nos pidió como evidencias del trabajo realizado y demás. Y el video también se lo voy a mandar a doña Katia, el enlace, porque yo lo que hago es que lo subo a mi canal de YouTube y ya después de ahí se los comparto, para que ustedes lo tengan, lo pueden compartir, lo pueden difundir y demás. Muchísimas gracias, Carolina. No, con todo gusto, doña Katia. Tu tiempo. Un saludo a todos. Y genial. Creo que pasamos hasta ahorita un poquito más, aprendimos mucho y seguimos trabajando y bueno, queremos seguir en la cátedra, ¿verdad? Sí, sí. No, y lo que necesiten, en lo que les pueda ayudar, de ahí, aquí estoy. Un abrazo enorme a todos y a todas, que tengan muy buenas noches. Y ahí les estoy enviando todo, ¿ok? Sí. Mi abrazo. Gracias. Gracias, doña Katia. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carolina. Gracias, doña Katia. Buenas noches, compañeros. Con Buenas todo noches. gusto, un saludo. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches.